Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre pensé que mudarse a lo alto de un edificio abandonado sería una forma de empezar de cero. Aislados, sin ruidos de vecinos, sin pasos en el techo, sin historias heredadas. Solo el cielo, la terraza y el silencio. La idea nos parecía romántica. Aislada. Limpia. El bloque tenía 6 plantas, pero solo nosotros vivíamos allí. Lo sabíamos desde el principio. Los otros pisos estaban cerrados, polvorientos, tapiados en algunos casos. La inmobiliaria fue clara, no había ocupantes desde hacía años, y la finca se mantenía en pie gracias a una empresa de conservación. El ascensor funcionaba, la luz también. Pero al abrir la puerta del portal, se notaba que el edificio estaba hueco por dentro. Como una carcasa de algo que ya había vivido demasiado. Las primeras semanas fueron tranquilas. El viento golpeaba las ventanas con más fuerza de la habitual, pero eso lo atribuimos a la altura. No había vecinos arriba, ni abajo, ni a los lados. Solo nosotros. 3 personas intentando rehacer su rutina en medio del eco de otros tiempos. Empecé a notar algo extraño pasados unos 10 días. Me despertaba a medianoche sin motivo aparente. A veces por una corriente de aire que no sabía de dónde venía. Otras veces, por una luz que se colaba por las rendijas de la persiana del dormitorio. No era la luna. Era una luz más baja, más tenue, más doméstica. Como la de una lámpara encendida en un salón. Una noche, decidí mirar. Me acerqué a la ventana del pasillo y miré hacia el piso de abajo, el 5A. Y allí estaba, una luz encendida en el balcón, filtrándose a través de una cortina transparente que se movía muy lentamente. Lo extraño no era solo que alguien hubiera encendido esa luz. Era que la cortina ondeaba como si la ventana estuviera abierta, pero no había viento. Nada en la noche se movía salvo esa tela. Pensé que tal vez alguien había entrado. ¿Algún trabajador? Quizás. Pero al día siguiente, bajé por las escaleras con la excusa de revisar los contadores. La puerta del 5A estaba cerrada con llave. No había señales de que nadie hubiera estado allí. Polvo en el felpudo. Una telaraña tensa entre el marco y la pared. Volví a casa con una sensación desagradable. Como si me hubiese metido donde no me llamaban. Esa noche, me desperté de nuevo por la luz. Esta vez más brillante. Me acerqué de nuevo a la ventana, y vi algo más, la silueta de una figura moviéndose dentro del salón. No con rapidez. No con violencia. Solo caminando. De un lado a otro. Como alguien que repite su rutina nocturna sin saber que lo observan. No dije nada. No quería asustar a nadie. Pero a la noche siguiente, ocurrió de nuevo. Y a la siguiente. Cada vez la luz parecía más cálida. Más viva. A veces parpadeaba, como si hubiera velas encendidas. Pero lo que más me inquietaba era la figura, siempre estaba ahí, caminando en silencio. No se asomaba. No abría la puerta del balcón. Solo se desplazaba de un lado a otro, como atrapada en un ciclo invisible. Empecé a notar pequeños detalles. Ruidos suaves justo debajo de nosotros. El leve roce de sillas, pasos acolchados, una radio encendida con volumen tan bajo que parecía un zumbido. Me acerqué una vez al suelo, apoyando el oído. Y escuché algo que me congeló, la melodía de una canción de cuna. Pero tocada muy lentamente. Como si la cinta estuviera a punto de romperse. Intenté convencerme de que estaba sugestionado. Que era el cansancio, el silencio, el aislamiento. Pero en el fondo, algo había cambiado. Porque esa última noche, cuando volví a mirar por la ventana, la figura ya no caminaba. Estaba quieta. Frente al cristal. Muy cerca. Demasiado. Y por un segundo, aunque la luz era débil y la cortina seguía ondeando, tuve la impresión de que me estaba mirando directamente. Desde que la figura se quedó inmóvil frente al cristal, algo se instaló en mí. Una especie de anticipación incómoda que se manifestaba como electricidad en la piel. Dejé de mirar por la ventana. Cerré la persiana completamente. Incluso empujé una estantería frente a ella,
como si pudiera bloquear la conexión con lo que había abajo. Pero el cuerpo es más vulnerable que la razón. Y en mitad de la noche, uno siempre vuelve a acercarse. No dije nada a los demás. No por protegerlos, sino porque no sabría qué decir. Creo que alguien vive debajo, pero ese piso lleva años cerrado. No es una frase que invite a la calma. La siguiente madrugada me desperté con un sonido distinto, no la luz filtrada, no la melodía ahogada, sino el arrastre. Algo se deslizaba sobre el suelo del piso inferior. Algo pesado, arrastrado sin ruedas. Como si alguien moviera una mesa sin levantarla. El sonido se repetía cada pocos segundos, con una cadencia que no obedecía a la lógica de un mueble. Era más irregular. Como si algo más blando se deslizara junto a ello. Algo que rozaba la madera con un ritmo pausado. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé descalzo por el pasillo. Me detuve sobre la zona del suelo que coincidía con el balcón del piso de abajo. El suelo estaba más frío de lo habitual. Mucho más. Como si debajo de mis pies se hubiera abierto un espacio sin calefacción, sin aire, sin vida. A las 3:17 sonó un golpe seco. Solo uno. No un portazo. Era más sordo, más espeso. Como si algo hubiera caído al suelo y rebotado ligeramente antes de quedar inmóvil. El sonido no provenía de la calle. No del tejado. Era exactamente debajo de mí. Pensé en llamar a alguien. A seguridad, a la inmobiliaria, incluso a la policía. Pero no tenía argumentos sólidos. ¿Decir que había visto una figura entre cortinas? ¿Que escuchaba muebles en un piso clausurado? Esa misma tarde bajé. No con intención de enfrentarme a nada. Solo para comprobar que la puerta seguía cerrada. Pero esta vez había algo nuevo, una línea en el polvo del felpudo, como si alguien hubiera arrastrado algo hacia adentro. No había huellas de zapatos, ni marcas de ruedas. Solo una línea curva, como el trazo de una cuerda húmeda que se retira con lentitud. El buzón seguía vacío. Pero al acercarme, noté un olor. No desagradable. Solo extraño. Como a papel viejo mezclado con algo dulzón, como flores marchitas encerradas demasiado tiempo. Ese tipo de olor que uno no puede identificar, pero que la nariz recuerda. Esa noche no dormí. Me senté en el salón con las luces apagadas. La casa estaba en silencio. Todos dormían. A las 3 en punto, la lámpara del balcón de abajo volvió a encenderse. Pero esta vez, no era una luz fija. Parpadeaba muy lentamente. Como si respondiera a una frecuencia. Un ritmo. Me acerqué a la ventana, con mucho cuidado. Sin levantar la persiana, aparté un poco la tela lateral y miré por la rendija. La figura ya no estaba sola. Había otra más, sentada. O agazapada. No lo distinguía bien. Solo vi que la segunda sombra parecía más baja. Más irregular. Como si no tuviera una forma clara. Y entonces lo oí. No desde el piso de abajo, sino dentro de mí. Un sonido apenas audible, pero que se enroscaba en los oídos como un hilo, una voz susurrando algo incomprensible. Una sílaba, repetida una y otra vez, desde algún lugar más profundo que el suelo. Volví a cerrar la tela. Apagué todo. Pero ya era tarde. Esa noche no soñé. O al menos no lo recuerdo. Solo me desperté con una imagen fija en la mente, la lámpara del piso de abajo, colgando sola sobre una mesa, y mi rostro reflejado en el cristal. Las horas del día comenzaron a sentirse irrelevantes. Despertaba sin saber si era de mañana o de tarde. Caminaba con la sensación de que las paredes eran demasiado delgadas, como si la distancia entre nosotros y el piso de abajo se hubiese reducido sin previo aviso. Una tarde, sin pensarlo demasiado, volví a bajar. No con intención de entrar, solo de estar allí. Frente a esa puerta. Respirar ese aire estancado, mirar de cerca el marco desconchado, intentar sentir algo tangible. La puerta seguía cerrada, pero algo en la superficie de la madera había cambiado. Había una mancha, casi imperceptible, como una sombra circular justo al nivel de la cabeza. No era suciedad. Era más bien como un eco de algo apoyado muchas veces en el mismo sitio. Estaba a punto de marcharme cuando noté que la puerta no estaba completamente encajada. Era apenas una rendija. Un error milimétrico. Pero suficiente para intuir que la cerradura ya no estaba echada. Me quedé ahí, sin moverme. Con la sensación absurda de estar frente a una frontera. Una puerta no es solo una barrera física. Es también una decisión. Una línea entre lo conocido y lo que no debe conocerse. Y la crucé.
Empujé con suavidad, y la puerta cedió sin hacer ruido. Dentro olía a madera vieja y flores secas. Nada más cruzar, sentí una corriente de aire que no venía de ninguna parte. Como si el lugar respirara. No vi polvo. Ni rastro de abandono. Todo estaba en orden. Limpio. Silencioso. Un salón amueblado con lo justo, un sofá de tela gris, una lámpara de pie encendida, una mesa con un mantel bordado y, junto a la pared, una estantería con libros gastados y marcos de fotografías. Me acerqué a uno de ellos. La foto mostraba una habitación conocida, mi dormitorio. Exactamente igual. Mismo cabecero, misma lámpara, misma manta azul a los pies de la cama. En la imagen, yo estaba acostado. Dormido. Con la boca entreabierta y el brazo fuera de la sábana. Era una imagen tomada desde la puerta. Desde dentro de mi casa. Dejé caer el marco. El sonido no fue fuerte, pero resonó en el aire como una campana lejana. La luz de la lámpara titiló brevemente. Giré sobre mis talones y salí de allí sin cerrar la puerta del todo. No recuerdo cómo llegué de vuelta a casa. Solo sé que esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el marco de esa foto. No era el hecho de que alguien hubiese estado en mi dormitorio lo que me perturbaba. Era la expresión de mi rostro dormido. Había algo satisfecho en ella. Como si la persona en la cama no supiera que estaba siendo observada, pero de algún modo lo agradeciera. El cuarto día, recibí un sobre por debajo de mi puerta. Sin remitente. Sin sello. Dentro, una sola fotografía. Otra vez yo. Esta vez, en el pasillo. De espaldas. Mirando hacia la escalera. No recordaba haber estado así. No recordaba haber posado de esa manera. Pero reconocía el momento. Era de la noche anterior. Y lo más inquietante era la parte inferior de la imagen. Justo al pie de la escalera, casi oculta en la sombra, se adivinaba una figura. Pequeña, agazapada. Demasiado cerca. Esa noche, la luz del balcón de abajo no se encendió. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Pero el susurro continuaba. Y ahora venía de mi propio salón. Me negué a encender ninguna luz durante las noches siguientes. Me movía por la casa con la sensación de que ya no era solo mía. Dejé de entrar al salón. Empecé a dormir en el suelo del pasillo, sin almohada, con la espalda contra la pared, como si así pudiera controlar las entradas, los accesos, las transiciones. La fotografía que alguien dejó bajo la puerta la escondí en un cajón. Pero no sirvió de nada. Podía verla igual al cerrar los ojos. Cada noche con más claridad. La figura en la sombra ya no se agazapaba. Ahora estaba de pie. Un amanecer, incapaz de soportarlo más, bajé una última vez. El 5A seguía con la puerta apenas entornada. Al tocarla con la punta de los dedos, se abrió sin resistencia. Dentro, la misma calma muerta. El aire parecía suspendido. Pero algo había cambiado. Esta vez no había muebles. El salón estaba completamente vacío. Ni sofá, ni lámpara, ni estanterías. Solo las marcas en el suelo, allí donde habían estado las patas. Como si todo hubiese sido retirado con mucho cuidado, sin hacer ruido. En la pared, sin embargo, colgaba algo nuevo, un solo marco. Negro, cuadrado. En su interior, una fotografía, reciente. Era yo. De frente. Mirando directamente al objetivo. La imagen había sido tomada en mi pasillo. Y al fondo, apenas visible en la penumbra, se adivinaba una silueta en la ventana. Alta. Muy delgada. Inmóvil. Di un paso atrás. Sentí el corazón latiendo en los dedos. Volví sobre mis pasos, salí del piso y subí corriendo las escaleras. Pero al llegar al rellano del sexto, noté algo que me paralizó. La puerta de mi piso estaba abierta. No entornada. No forzada. Abierta de par en par. Dentro, todo estaba igual, a simple vista. Pero al recorrer el pasillo, percibí algo distinto. Una sensación de ocupación. De haber llegado tarde. Como si la casa se hubiera acostumbrado a otra presencia. Como si yo ya no fuera el único que la recorría. El salón, donde no entraba desde hacía días, me llamó como una jaula abierta. Crucé el umbral con paso lento. Todo estaba en su lugar. Salvo una cosa. Encima de la mesa del comedor, había una lámpara nueva. Antigua. De las que se encienden con una cadena. Emitía una luz tibia, amarillenta. Y su sombra oscilaba suavemente sobre las paredes,
como si alguien acabara de pasar por allí. Al acercarme, noté que estaba conectada a nada. Ningún enchufe. Ningún cable. Solo flotaba en su función. Como si hubiese pertenecido siempre a esa casa. Apagué la luz principal y me senté en el suelo. Observé la lámpara durante horas. No supe cuánto tiempo pasó. Pero justo cuando el reloj del horno parpadeó las 3, escuché algo. No un susurro. No un crujido. Fue un clic seco. Un interruptor accionado. La lámpara se encendió sola. Y en el reflejo del cristal de la ventana, vi algo más. Mi figura sentada. Inmóvil. Pero no estaba sola. Detrás de mí, apenas visible, una silueta se acercaba. No con violencia. No con rapidez. Solo con la cadencia de lo inevitable. No me giré. No grité. Porque en el fondo, lo supe entonces con claridad. Ese piso nunca estuvo vacío. Solo esperaba a que alguien lo habitara, del todo. Siempre me han intrigado los jardines. No por su belleza, ni por el trabajo que requieren, sino por lo que esconden. Bajo cada maceta, cada rosal, cada surco perfecto de tierra, hay una historia que nadie ve. Una semilla plantada sin testigos. Una raíz que se enreda en lo invisible. La calle en la que vivo es tranquila, algo vieja, con casas bajas y rejas oxidadas. No tiene nada especial, salvo una excepción, el número 23. La casa del número 23 pertenece a un hombre mayor, al que todos llaman señor Beltrán. Nadie sabe si ese es su nombre real. Vive solo, apenas sale. Pero su jardín es, sin exagerar, el más impecable que he visto jamás. No importa si es agosto o diciembre, si llueve o nieva. Siempre está perfecto. Tulipanes en enero. Dalias en pleno marzo. Rosales que florecen 2 veces al año. La tierra parece respirar. El césped no tiene ni una hoja fuera de lugar. Las flores se inclinan con el viento como si obedecieran a una coreografía ensayada. Los vecinos suelen decir que tiene mano mágica, que es genética o que usa algún fertilizante secreto. Yo solía pensar que simplemente tenía mucho tiempo libre. Hasta que las cosas comenzaron a desaparecer. Pequeños objetos, al principio. Un bolígrafo. Un destornillador. Una taza que había dejado junto al fregadero. Pensé que los había perdido. O que los había movido sin darme cuenta. Pero luego empezó a pasar con cosas más personales. Una foto que tenía enmarcada, el reloj que guardaba en el cajón, un pañuelo que solía llevar al cuello. Nada demasiado valioso. Pero todo con un valor íntimo. Objetos que, de algún modo, representaban fragmentos de mi vida. Y entonces, una tarde, mientras pasaba por el número 23, lo vi. Un objeto parcialmente enterrado junto al jazmín. Al acercarme, noté que era una cuchara pequeña. De plata. Con un grabado apenas visible en el mango, mis iniciales. No supe qué hacer. El señor Beltrán no estaba a la vista. El jardín parecía ajeno a todo, como si respirara por su cuenta, completamente ajeno al tiempo y a sus reglas. Esa noche no dormí bien. Soñé con raíces. Con cosas que se movían bajo la tierra. Con una voz que no hablaba, pero que parecía nombrarme desde muy abajo, desde un lugar sin aire. Al día siguiente, encontré otro objeto. Una figura de madera que tenía sobre mi estantería. Pequeña. Sin valor. Estaba clavada en el suelo, entre lirios, como si hubiese brotado desde la tierra en lugar de haber sido puesta allí. Desde entonces, empecé a mirar con más atención. Cada flor parecía estar cuidando algo. Cada maceta tenía un bulto leve, como si debajo hubiera algo que palpitara. Y cada noche, cuando me asomaba desde la ventana, veía sombras que no eran del viento. Movimientos lentos. Oscilaciones suaves, como si las plantas respiraran. Y siempre, al centro de todo, ese jardín imposible. Perfecto. Vigilante. Intenté dejar de mirar. Evitar pasar por la casa. No asomarme al jardín. Fingir que nada de lo que había encontrado tenía relación conmigo. Pero es difícil ignorar algo que parece llamarte por tu nombre sin emitir un solo sonido. La tercera noche desde que vi aquella cuchara, soñé con mi casa invertida. Todo estaba igual, pero bajo tierra. Yo caminaba por pasillos formados de raíces y madera podrida, y cada objeto perdido estaba allí, flotando en la penumbra. En el centro de ese sueño, había una figura humana. No la distinguía,
pero tenía las manos metidas en la tierra, moviéndolas despacio, como acariciando algo dormido. Me desperté con las uñas llenas de tierra. No sé si lo hice dormido o si fue una forma retorcida de sugestión. Pero ahí estaba, bajo mis uñas, la tierra oscura, húmeda. Igual que la del número 23. Decidí observar el jardín de día, desde más cerca. Con disimulo. Fingiendo caminar al perro. Tomando fotos con el móvil. Ampliándolas en casa. Había algo extraño en cómo estaban dispuestas las flores. No solo por su perfección, sino por su distribución. No era estética. Era funcional. Casi ritual. Como si cada flor tuviera una tarea asignada. Una tarde, al ver que no había nadie en el porche, me acerqué un poco más. No crucé la verja. Solo me apoyé en ella y observé con detenimiento. Entre los girasoles, sobresalía una punta metálica. Era el llavero de mi coche. Exactamente el que había perdido semanas atrás. El que, estoy seguro, nunca llevé fuera de casa. Estaba parcialmente enterrado, con la argolla brillante entre la tierra. Saqué el móvil para fotografiarlo. Pero cuando lo encendí, la pantalla se apagó de golpe. Sin batería. Sin explicación. Al llegar a casa, volvió a funcionar como si nada. Esa noche, me armé de valor. Crucé la calle a las 2 de la madrugada, con una linterna y un pequeño rastrillo de jardín. No era vandalismo. Era necesidad. Tenía que saber. Salté la verja con más dificultad de la esperada. El jardín olía más fuerte de noche. No a flores, sino a raíces abiertas. A humedad densa. Como si algo reciente hubiese sido enterrado mal. Como si la tierra aún no hubiese cerrado del todo. Me dirigí a la zona donde vi el llavero. Empecé a escarbar con movimientos lentos. La linterna parpadeaba, pero me bastaba para ver cómo la tierra se removía con facilidad, como si hubiese sido aireada hace poco. Y entonces mi mano tocó algo blando. No la goma del llavero. No metal. Era algo tibio. Cubierto de tela. Lo rasqué con más cuidado. Y apareció. Un guante. Uno de los míos. Lo reconocí por la costura rota en la muñeca. Pero no estaba sucio. Ni envejecido. Estaba húmedo. Como si lo hubieran bajado esa misma tarde. Apreté la linterna con fuerza. Su luz cayó sobre el resto del jardín. Las flores parecían observarme. No porque se movieran, sino porque de pronto entendí que su perfección era una distracción. Que lo que importaba no eran ellas, sino lo que guardaban. Y detrás de mí, desde la casa en penumbra, algo se movió. No lo vi, pero lo supe. No estaba solo. Y el jardín tampoco. Volví a casa sin saber cómo había cruzado la calle. Cerré la puerta, eché todos los pestillos y apagué las luces, como si eso pudiera protegerme de lo que ya estaba demasiado cerca. Pasé el resto de la noche sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, sintiendo que mi corazón no terminaba de bajar del pecho. Durante el día intenté actuar con normalidad, pero las imágenes no se iban. El guante húmedo, el olor a tierra caliente, el silencio del jardín que parecía escuchar. Miré el lugar desde la ventana, como lo había hecho tantas veces. Parecía idéntico. Nada se movía. Pero esta vez noté un detalle nuevo. En la zona donde había escarbado la noche anterior, la tierra ya estaba perfectamente lisa. Alguien lo había vuelto a tapar. No solo eso, ahora, en el centro exacto, había una nueva flor. Una que no estaba antes. Alta, de tallo firme, con pétalos de un color oscuro, casi negro. Su textura era tan distinta que parecía de otro material. Como si no hubiera brotado de un proceso natural, sino de una decisión. A partir de ese momento, el jardín se volvió más agresivo. Lo notaba incluso desde dentro de mi casa. El olor a tierra húmeda empezó a colarse por las rendijas. Mis plantas, pocas y tristes, comenzaron a marchitarse, como si algo drenara su vitalidad desde lejos. Una mañana, encontré una de ellas completamente seca, y en la maceta, justo en el centro de la tierra, alguien había dejado una semilla. Redonda, negra, incrustada con fuerza. Pensé en tirarla. Pero no lo hice. No podía tocarla. Esa noche me despertó un sonido que no reconocí al principio. Era un crujido húmedo, intermitente. Como si alguien caminara descalzo sobre hojas mojadas. Provenía del patio interior. Me acerqué con cautela y abrí una rendija de la persiana. Allí, de pie, junto al seto que separaba mi terreno del de Beltrán, había una figura encorvada.
No se movía, pero parecía respirar. Muy lentamente. Cada vez que exhalaba, el seto se agitaba. No como si el viento soplara, sino como si una corriente desde dentro de la tierra respondiera a ese ritmo. La figura sostenía algo en las manos. Una maceta. Pequeña. La colocó con delicadeza justo al límite entre nuestras propiedades, y desapareció tras los árboles, como si se deslizara sin pisar. A la mañana siguiente, me acerqué. En la maceta había una sola flor. La misma que había aparecido donde escarbé, negra, brillante, imposible de clasificar. En la tierra, apenas visible, había una nota escrita en cartón humedecido. No tenía palabras. Solo una línea dibujada a mano. Un círculo. Con una cruz dentro. Volví a casa con la maceta. La dejé sobre la encimera sin atreverme a tocarla más. Pero esa noche soñé con ella. Soñé que la tierra dentro se movía, se agitaba como si respirara. Y desde dentro emergía una mano, la mía. Me desperté gritando. Corrí a la cocina. La flor ya no estaba. En su lugar, sobre la encimera, descansaba mi cepillo de dientes. Cubierto de tierra. Dejé el cepillo donde lo encontré. No lo toqué. No lo tiré. Solo lo miré, sintiendo como mi cuerpo reconocía, con un asco instintivo, que había dejado de pertenecerme. Algo más lo había reclamado. Algo con tierra en los dedos y paciencia de siglos. Desde entonces, no volví a dormir. Me dediqué a revisar cada rincón de la casa. A hacer un inventario de lo que me quedaba, como si estuviera documentando el desmantelamiento lento de mi propia existencia. Faltaban más cosas. Pequeños objetos. Relojes, bolígrafos, monedas, servilletas con mi letra. Como si algo hubiese entrado sin hacer ruido, seleccionando no lo valioso, sino lo íntimo. El jardín del número 23 seguía intacto. Pero su perfección se volvió ofensiva. Hostil. Cada flor parecía una advertencia. Cada tallo recto, una flecha apuntando hacia mi casa. Empecé a notar otras cosas también. Los gatos del vecindario dejaron de pasar por allí. Las aves no se posaban en las ramas. Incluso el viento parecía rodear la parcela con un respeto enfermizo. La noche final comenzó con un olor. Más intenso que nunca. A humedad caliente. A corteza recién partida. A algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Al mirar por la ventana, vi que el jardín brillaba. No por luz artificial, ni por la luna. Brillaba desde dentro. Como si cada flor, cada hoja, cada grano de tierra, estuviese a punto de reventar. En el centro del jardín, alguien cavaba. Lento. Constante. Una figura encorvada que ya no parecía humana. O quizás lo era, pero estaba en proceso de otra cosa. Como si la tierra se la hubiera tragado hasta la mitad y la estuviera transformando mientras movía la pala. A medianoche, salí. Crucé la calle descalzo, con los pies hundiéndose en el barro caliente antes incluso de entrar. El jardín no oponía resistencia. Me dejaba pasar. Me abría los surcos como si me conociera. Caminé hasta el centro, hasta la figura. No era Beltrán. No en el sentido estricto. Era una forma erosionada por la tierra. Un cuerpo adherido al terreno, con raíces saliendo de las muñecas, con la espalda curvada hacia el surco que seguía abriendo sin mirar. No me habló. No se detuvo. Solo señaló con el mentón hacia el agujero. Me acerqué. Dentro había un bulto cubierto por un saco de tela, con el cordón deshecho. Lo abrí. No era un cadáver. Era yo. No en sentido literal. Era mi ropa. Mis objetos. Mi reloj, mis llaves, un mechón de mi cabello. Y en el centro de todo, envuelto en tela húmeda, un cuaderno. El mío. Con notas escritas por mi mano. Cosas que aún no había vivido. Recuerdos que no había tenido. Descripciones de sueños que me esperaban. Todo documentado. Perfecto. Como si ya hubiese ocurrido. Como si el jardín llevara años cultivando mi historia. Entonces lo entendí. No era un jardín. Era una boca. No buscaba alimento. Buscaba identidad. Y cada cosa que me quitaba, era una semilla. Cada objeto, un injerto. Cada sueño, una raíz. Volví a casa caminando muy despacio. Dejé la puerta abierta. Me senté en el sofá. Y esperé. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en semanas. Y desde entonces, no he perdido nada más. Porque ya no hay nada que me pertenezca. Todo lo que soy está allí, bajo ese jardín que nunca marchita.
y que ya no necesita florecer. Porque ahora, respira. Nunca me ha gustado la soledad absoluta, pero tampoco el ruido de los demás. Elegí este piso porque el edificio de enfrente quedaba a buena distancia, lo bastante lejos como para no escuchar nada, pero lo bastante cerca como para ver vida a través de las ventanas. Mi rutina es sencilla. Me levanto a las 7:30, desayuno en silencio, me siento frente al portátil, y luego almuerzo mirando por la ventana. Una forma de descansar la vista, de asegurarme de que el mundo sigue existiendo más allá de la pantalla. Fue durante uno de esos descansos que lo noté. Un hombre, solo, en el piso justo enfrente. Segundo piso, ventana izquierda. Su mesa de comedor estaba orientada como la mía. Su silla, en el mismo ángulo. Y él, siempre solo, con un gesto neutro, mirando también hacia afuera mientras comía. No le di importancia al principio. Hasta que empecé a notar las coincidencias. Se levantaba a la misma hora. Se sentaba a desayunar cuando yo lo hacía. Apagaba las luces al mismo tiempo que yo. En algún momento, empecé a comprobarlo a propósito. Hacía pequeños cambios en mi rutina para observar si él reaccionaba. Y sí, si retrasaba el desayuno, él lo hacía también. Si encendía la luz del pasillo, él encendía la suya. Era como mirarse a través de un espejo con retardo. Al principio lo tomé como una casualidad. Una sincronía absurda entre dos desconocidos con vidas vacías. Pero cuanto más observaba, más preciso era todo. Su ropa, aunque distinta, siempre era del mismo color que la mía. Sus movimientos, pausados, con las mismas pausas exactas. Era como si yo fuera un guión que él seguía. Pasaron días, semanas. Me acostumbré a su presencia. Empezó a formar parte de mi día. Como una segunda sombra, un eco de mí mismo que vivía del otro lado del cristal. Pero entonces, un lunes cualquiera, todo cambió. Me levanté. Fui al comedor. La silla estaba vacía. Él no estaba. La ventana, cerrada. Las luces, apagadas. Nada. Y por primera vez, sentí algo muy parecido al miedo. No por su ausencia, sino porque, durante todo ese día, no supe qué hacer. No supe cuándo comer, ni cuándo encender la luz, ni cómo moverme. Como si la parte de mí que tomaba decisiones se hubiera quedado del otro lado. La ausencia duró 3 días. 3 días de una ventana vacía, sin luz, sin sombra, sin movimiento. Una celda de cristal opaco que había dejado de replicarme. Me descubrí mirando a esa habitación con una frecuencia enfermiza. Ya no era curiosidad. Era vértigo. Como si, al no verlo, algo en mí se hubiese soltado. Intenté recuperar mi rutina, pero todo se sentía falso. Encendía la luz y me preguntaba si lo había hecho por necesidad o por costumbre. Cocinaba sin hambre. Dormía sin sueño. Cada gesto parecía prestado. La cuarta noche, sin pensarlo, comí en completa oscuridad. Y cuando terminé, miré hacia la ventana de enfrente. La luz estaba encendida. Él había vuelto. Sentado. Inmóvil. Con la cabeza ladeada. Como si llevara horas observando. No se movía. No comía. Solo me miraba. Lo supe aunque la distancia no permitía ver detalles. Sentía su atención como un peso sobre el pecho. Me quedé allí, congelado. Y entonces, él alzó una mano. Un gesto leve, un saludo sin emoción. Yo no respondí. Apagué la luz. Y en cuanto lo hice, él también la apagó. La noche siguiente intenté no mirar. Pero no pude evitarlo. A las 9 exactas, lo vi ya sentado, como si me esperara. Yo aún no me había sentado. Pero al verlo ahí, en silencio, fui directo a la silla. Y fue entonces cuando ocurrió. Tuve la sensación, muy leve, de haberme sentado porque él lo hizo primero. No era una copia perfecta ya. Algo había cambiado. El orden. Durante días observé con más atención. Y cuanto más miraba, más convencido estaba, ya no me imitaba. Yo lo imitaba a él. Sin darme cuenta. Comía después que él. Me levantaba segundos más tarde. Ajustaba mi ropa según lo que él usaba. Como si me dictara la rutina desde la ventana. Una mañana, al despertarme, ya estaba sentado en la silla del comedor. No supe cómo había llegado allí. No recordaba haberme movido. Pero la luz del otro piso ya estaba encendida. Y él, ya me miraba.
Empecé a evitar los espejos. No fue intencional al principio. Solo notaba cierto rechazo cada vez que pasaba frente al del baño o al del recibidor. Una incomodidad leve, como si el reflejo se sintiera desajustado. Hasta que un día, al mirarme sin querer, vi algo que no pude olvidar. Yo no parpadeé. O mejor dicho, parpadeé, tarde. Como si mi reflejo necesitara medio segundo más que yo para reaccionar. Me alejé. Rápido. Cerré la puerta del baño y no volví a entrar en horas. Aquel día fue distinto. No comí. No dormí. No hablé. Me quedé junto a la ventana, observando. Y frente a mí, como una marioneta sin hilos, él también permanecía inmóvil. Pero había algo más. Una sonrisa pequeña, que apenas deformaba su rostro. Una certeza de que estaba esperando que yo lo entendiera del todo. Y lo entendí. Ya no éramos reflejos. Él era la imagen. Yo, el cristal. Esa noche, sonó el timbre de mi puerta. No lo esperaba. Nadie me visita. Al mirar por la mirilla, no vi a nadie. Solo el pasillo vacío, como un túnel sin fondo. Pero al volver al comedor, vi la luz encendida, en mi reflejo. Mi casa estaba a oscuras. No había tocado el interruptor. Pero la ventana de enfrente, la que me devolvía mi silueta todas las noches, ahora mostraba mi hogar iluminado. Yo, sentado. Yo, mirando hacia allí. Pero yo no estaba sentado. Ni miraba. La figura al otro lado se movía con libertad. Y por primera vez, supe con certeza que yo ya no la controlaba. Me acerqué al cristal. Pegué la frente al frío del vidrio. Y lo que vi no fue la silueta de él. Ni la mía. Vi una tercera forma. Detrás de mí. Alta. Inmóvil. Más cercana de lo que debería ser. Después de aquella noche, no volví a ser yo del todo. No sé cómo explicarlo. Me levantaba sin recordar haber dormido. Mis pasos parecían memorizados por otro. Comía con hambre que no era mía. A veces me sorprendía a mitad de una frase, hablando solo, como si respondiera a una pregunta que aún no había sido formulada. Y siempre, la figura frente a la ventana me miraba. Ya no fingía hacer lo mismo que yo. Se había vuelto libre. Mientras yo repetía rutinas, él improvisaba. Movía objetos, cambiaba su ropa, paseaba por la estancia como si me enseñara que ahora era él quien elegía. Una noche, me senté frente al cristal, decidido a dejar de mirar. Cerré los ojos. Los mantuve así durante lo que debieron ser horas. Pero aún con los ojos cerrados, lo veía. Podía sentir cada gesto suyo. Cada parpadeo que no era mío. Cada giro de cabeza. Como si mi cuerpo siguiera recibiendo sus órdenes aunque ya no lo observara. Como si su imagen estuviera incrustada en mi memoria, dictando mi voluntad desde dentro. Esa noche soñé con la ventana. Pero no como la veo desde mi casa. Era al revés. Yo estaba dentro del piso de enfrente, mirando mi casa. Vi mi ventana. Mis cortinas. Mi silla vacía. Y supe, con una certeza helada, que era yo quien estaba esperando ahora. Esperando que el otro se sentara. Esperando que el otro mirara. Esperando que el otro me copiara. Me desperté con una sensación nueva, ligereza. Pero no era alivio. Era ausencia. Pasé todo el día sin encontrar nada que me anclara. Fui al buzón. Estaba vacío. Llamé a un antiguo amigo. Me dijo que no recordaba mi cara. Fui al portal, y el portero me preguntó si era nuevo en el edificio. Al volver a casa, me senté en la oscuridad. Y vi la luz encenderse al otro lado. Vi a alguien ocupando mi silla. Moviéndose como yo me movía antes. Viviendo lo que yo ya no recordaba. Y entonces lo entendí. Yo fui el reflejo. Yo lo imité. Yo lo observé hasta convertirme en un eco, una sombra. Y ahora, otra silueta me ha sustituido. Y yo sigo aquí, atrapado tras el vidrio. Una forma quieta. Una figura en una ventana que nadie mira. Esperando que alguien, algún día, me devuelva el gesto. Hay silencios que pesan más que el ruido. En mi edificio, todo suena amortiguado, las pisadas en las escaleras, el crujido de la madera, el murmullo del ascensor. Incluso los portazos suenan como si ocurrieran en otra parte, al final de un pasillo que no tiene fin. Vivo en el tercer piso. Justo en el centro. Suficiente altura para no oír el portal, pero cerca del suelo como para no sentirse aislado.
Durante años, nunca presté atención a los vecinos de arriba. La vida vertical en los edificios antiguos es así, cada uno vive en su cápsula, sin saber quién duerme sobre su cabeza. Hasta que empezó la humedad. Primero fue una mancha. Pequeña. En el techo del baño. Pensé que era condensación. Pasaron días y la mancha creció. Cambió de color. Del beige al gris, del gris al marrón oscuro. Olía a algo viejo. No a moho exactamente, sino a encierro. Como si alguien hubiese empapado un trapo y lo hubiese escondido detrás del yeso durante semanas. Avisé a mantenimiento. Dijeron que revisarían las tuberías. Me recomendaron que llamara al vecino del piso de arriba para comprobar si tenía alguna fuga. Piso cuarto, 5 grados. Sexto. Nunca había subido tan alto. Al llegar, sentí que el aire era más espeso. En el pasillo había una lámpara parpadeante que proyectaba sombras largas. La puerta del 6B tenía una alfombrilla gastada, con una esquina enrollada. El buzón lleno. Sobre el pomo, una cinta de seda, ennegrecida por el polvo. Toqué. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Silencio. Me acerqué más y pegué el oído. Detrás de la puerta, el sonido suave de goteo. Pero no rítmico. Era un sonido húmedo, errático, como si el agua no cayera de un grifo, sino desde algún lugar más blando. Al día siguiente, el técnico vino a revisar mi baño. El techo estaba hinchado. La pintura empezaba a despegarse como piel vieja. Rasgó un poco el yeso con una espátula. Un hilo de agua descendió. Negro. Espeso. Con olor a hierro y a tierra mojada. No era barro. No era óxido. Era otra cosa. Una sustancia que parecía no querer salir. La cerró enseguida y anotó algo en su libreta. No dijo una palabra. Esa noche, el sonido del goteo me despertó. Pero no venía del baño. Venía de la cocina. Y al abrir el grifo, el agua tardó en salir. Y cuando lo hizo, salió limpia. Pero el desagüe empezó a hacer un ruido distinto. Como si algo se moviese desde dentro. Como si algo intentara subir. Los días siguientes fueron peores. La humedad en el techo del baño seguía creciendo, pero ya no era solo una mancha. Era una forma. Una especie de óvalo irregular que palpitaba en las noches frías. A veces me parecía ver cómo cambiaba de color sutilmente, como si respirara. Dejé de encender la luz del baño durante la noche. Sentía que si lo hacía, algo respondería desde el otro lado. El olor se volvió más penetrante. No solo en el baño. Empezó a salir por los sifones de la cocina, por la rejilla del lavadero. No era hedor. Era profundidad. Como si la cañería no estuviera conectada a otras viviendas, sino a un lugar más hondo. Un lugar sin luz. Una tarde, abrí el grifo de la cocina para enjuagar una taza. El agua salió densa. Oscura. No negra como la noche, sino negra como algo que ha estado encerrado bajo tierra demasiado tiempo. Y dentro del chorro, algo se enredó entre los dedos. Un mechón. Cabello largo. Oscuro. Humedecido. Pegajoso. Lo solté de inmediato y cerré el grifo. El desagüe tragó el agua con un sonido asfixiado. Me alejé. Me lavé las manos con agua embotellada. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que los dedos aún olían a algo. No a suciedad. A piel. Volví a subir al 6º piso. Esta vez con una intención más firme. La puerta del 6B seguía cerrada. Pero ahora, el pomo tenía algo más, marcas. Pequeños surcos irregulares, como si unas uñas débiles lo hubieran rascado durante horas. En la parte baja de la puerta, la madera estaba hinchada. Supuse que el agua había llegado hasta ahí. Pero al mirar más de cerca, vi que no era solo humedad. Había moho creciendo en formas curvas. Casi orgánicas. Como si la madera no se pudriera, sino se transformara. Toqué. No con los nudillos. Con la palma abierta. Y del otro lado, se oyó un sonido claro. No pasos. Un movimiento rápido. Como si algo se hubiese alejado de la puerta al sentir mi presencia. Corrí escaleras abajo. Cerré mi puerta con 3 vueltas de llave. A la madrugada, me despertó el sonido del grifo del baño. Goteando. No lo había dejado abierto. Y al acercarme, el lavabo estaba lleno hasta el borde de un agua turbia que olía a barro caliente. Flotando en el centro, había algo. No lo toqué. No lo moví. Solo lo miré. Una uña. Humana. Cortada a la mitad. Con esmalte rojo oscuro.
No tiré de la cadena. No abrí más grifos. Pasé todo el día siguiente sin tocar una gota de agua. Usé botellas, toallitas, cualquier cosa que evitara el contacto con las cañerías. Pero no sirvió. Porque el agua seguía viniendo sola. Por las noches, escuchaba el murmullo del baño. Como si alguien hablara detrás del espejo, con la boca llena de líquido. Los desagües empezaron a hacer burbujas sin motivo. Un día, la tapa del fregadero se levantó por sí sola. No con fuerza. Como si algo respirara debajo. La humedad cruzó el techo del baño y apareció en el pasillo. Una línea oscura descendía como una vena hinchada, dividiéndose en ramificaciones delgadas por las esquinas. El yeso empezó a agrietarse. Y una mañana, al entrar a la cocina, la pared junto al grifo tenía algo escrito. Ya bajé. No estaba pintado. Ni tallado. Era humedad. Líneas de condensación marcadas como si hubiesen sido escritas con un dedo mojado desde dentro del muro. Volví al sexto piso. Otra vez. No podía evitarlo. La puerta del 6B seguía cerrada, pero la madera crujía al menor contacto. Coloqué la oreja contra ella. Escuché algo arrastrarse. No pasos. No goteo. Algo que se deslizaba. Como un cuerpo húmedo que no necesitaba caminar. Dejé una nota bajo la puerta. Solo decía, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta. Esa noche, abrí el grifo del baño para comprobar si la presión aún funcionaba. El agua salió tranquila, transparente. Me relajé. Hasta que vi lo que flotaba en el fondo del lavabo. Un diente. Pequeño. Humano. Con la raíz aún fresca. Lo envolví en papel. Lo arrojé por el conducto del edificio en una bolsa sellada. Me lavé las manos hasta sangrar. Cerré todos los grifos. Pero sabía que no importaba. Porque no era una fuga. No era un problema hidráulico. Era algo que vivía dentro de las tuberías. Algo que recordaba cada dedo que se atrevía a girar una llave. Esa madrugada, soñé con la mujer del 6B. No le veía el rostro. Estaba de espaldas, arrodillada frente a su bañera, que rebosaba un líquido espeso como alquitrán caliente. Introducía las manos en ella. Hablaba con voz baja. Pero no decía palabras. Estaba rezando. Y al final del sueño, giró la cabeza hacia mí. Su cara no era la de una mujer. Era agua. Conforme se movía, el rostro se disolvía, goteaba, se reformaba. Y en el centro de su frente, algo sobresalía. Una llave de paso oxidada. Después del sueño, nada volvió a sentirse seco. Las paredes de mi casa empezaron a sudar humedad. No era visible al principio, pero el aire tenía un peso distinto. El suelo crujía como si estuviera empapado desde dentro. Los interruptores de luz chispeaban al tacto. El silencio tenía un eco, como si cada rincón de la casa tuviera líquido atrapado en las grietas. Comencé a escucharla. Ya no era solo el sonido del agua, ni el murmullo en las cañerías. Era su voz. No hablaba en palabras reconocibles, pero entendía su tono. Me llamaba con dulzura. Me hablaba como si me conociera. Como si lleváramos años compartiendo esta casa, este cuerpo. Una mañana, al lavarme la cara con agua embotellada, me miré al espejo. Y algo no encajaba. Mis pupilas estaban ligeramente dilatadas. Pero no por luz. Era otra cosa. Como si lo que había dentro de mí se estuviera expandiendo. Como si algo hubiese empezado a habitarme. Esa misma tarde, la humedad del techo del baño se desprendió. Literalmente. Un trozo del falso techo cayó al suelo, dejando al descubierto una cavidad oscura. Y de ahí salió un sonido que jamás olvidaré. Un suspiro. Profundo. Agradecido. Como si algo llevase años atrapado y por fin respirara. Subí al sexto piso una última vez. No por curiosidad. No por respuesta. Por instinto. La puerta del 6B estaba entreabierta. No crujió al tocarla. Solo se deslizó. Dentro, la oscuridad era total. El aire olía a humedad antigua, a cabello mojado, a tiempo estancado. Caminé con cuidado, guiado por la linterna del móvil. Todo estaba cubierto por una película de agua, las paredes, el suelo, incluso el aire. Cada paso sonaba como si caminara sobre una membrana viva. En el baño, la bañera estaba llena hasta el borde. Un agua negra, brillante, sin reflejo. Y sobre el borde, alineados como si alguien los hubiese dispuesto con paciencia, estaban mis objetos personales. Mi cepillo de dientes.
una camiseta, una nota con mi letra, un mechón de mi cabello. Y justo en el centro, sobre el agua, flotaba una pequeña llave de paso. Igual a la de mi piso. Oxidada, pero entera. La tomé. La sentí templada. Y en ese instante, todo cesó. La humedad. El sonido. El olor. La bañera empezó a vaciarse sola, con un gorgoteo suave. El agua desapareció como si nunca hubiera estado allí. Volví a mi casa con la llave en el bolsillo. Esa noche, dormí sin sobresaltos por primera vez en semanas. Pero al despertar, encontré una gota sobre la almohada. No era sudor. Era agua. Oscura. Espesa. Y cuando fui al baño a lavarme el rostro, lo supe sin necesidad de mirar el espejo. La voz que antes venía del piso de arriba, ahora vivía en mis tuberías. Vivo en un edificio alto. No tanto como para considerarlo un rascacielos, pero sí lo suficiente para que los ascensores sean inevitables. 15 plantas, 3 ascensores, pasillos largos, puertas idénticas. Ningún vecino saluda. Cada uno vive en su cápsula, con su ruido amortiguado, sus luces frías, su propio encierro. Hay algo curioso en este edificio. El número 11 no está. Ni en los botones del ascensor, ni en las placas junto a las puertas, ni en los buzones del vestíbulo. Pasas del 10º al 12º sin interrupción. Nadie parece hablar de ello. Cuando llegué a vivir aquí, pregunté en la administración y me dijeron algo vago, se omitió por superstición. No insistí. Pensé que era uno de esos caprichos arquitectónicos. Como los hoteles sin habitación 13. Pero entonces llegó la carta. Un sobre pequeño, sin remitente, sin sello. Solo mi nombre escrito a mano, con letra temblorosa, como si la tinta se hubiese secado a mitad de camino. Dentro, una hoja doblada en 4. En ella, una sola frase. ¿Por qué finges que el 11 no existe? No entendí nada. Pensé que era una broma. Alguien aburrido. Un error. La arrojé al cubo de papel. A la noche siguiente, encontré el sobre de nuevo, sobre la mesa del salón. No lo había sacado del cubo. Nadie más tiene llaves. El papel seguía doblado. Pero ahora, la tinta estaba corrida, como si hubiese estado mojado. Y había una segunda frase, debajo de la anterior. Te estamos esperando. Me senté frente al ascensor a la mañana siguiente y observé a la gente entrar y salir. Algunos iban al 10º, otros al 12º, como si no notaran nada extraño. Me fijé en los botones. Del 1 al 15. El 11 ausente. Como si nunca hubiese estado ahí. Pero luego miré el hueco que dejaban. No era una transición limpia entre el 10 y el 12. Había espacio. Físico. Real. Como si algo estuviera en medio, aunque nadie pudiera señalarlo. Decidí subir por las escaleras. No dije nada a nadie. Llevé una linterna, por si acaso. Subí del 9º al 10º sin problema. Del 10º al 12 grados, no tanto. Porque entre ambas plantas, había otro tramo. Una escalera más. Más estrecha. Con menos luz. Como si no hubiese sido construida con el resto del edificio. Como si alguien la hubiese añadido después. Y al final de ese tramo, una puerta sin número. Gris. Sucia. Con una mirilla muy pequeña, casi invisible. Toqué. Nadie respondió. Pero del otro lado, escuché algo. No pasos. No respiración. Un golpeteo lento, como uñas golpeando sobre madera. Esperando. No volví a tocar la puerta. No sabía qué esperaba que ocurriera si lo hacía. Me quedé allí, de pie, frente a ella, escuchando ese golpeteo suave y regular. Nunca más de 3 toques seguidos. Como si alguien se negara a establecer un patrón. El pasillo era angosto. Más que en cualquier otro piso del edificio. El techo estaba más bajo, y la pintura, cuarteada. Olía a yeso viejo, pero también a algo más, como tierra mojada. La bombilla del techo parpadeaba cada vez que respiraba. No lo imaginé. Cada exhalación mía coincidía con un leve temblor en la luz. Volví sobre mis pasos. Subí al 12º, luego bajé al 10º. Verifiqué que ambos existieran. Que la realidad seguía allí. Que no me había inventado el tramo intermedio. Bajé al portal. Me senté en las escaleras. Observé. Nadie subía al 11. Nadie bajaba del 11.
Era como si el edificio tuviera un órgano oculto. Uno que solo se abría cuando no se le miraba. Una respiración entre plantas. Esa noche dormí poco. A las 4:03 exactamente, me desperté con un crujido. No de la casa. Del pasillo. Fui hasta la mirilla. Miré. Nada. Pero al volver al salón, lo noté. El sobre. El mismo de antes. Colocado esta vez encima de mi almohada. Lo abrí. Dentro solo había un objeto. Una llave. Pesada. De hierro. Antigua. Con un número tallado a mano. 11. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente, subí sin pensar. La llave en el bolsillo. La linterna en la mano. El tramo que llevaba al 11 parecía más largo que antes. Como si las escaleras se estiraran al caminar por ellas. Como si no quisieran que llegara. Pero llegué. La puerta sin número seguía allí. El golpeteo había cesado. Saqué la llave. La introduje. Giró con suavidad. Demasiada. Como si la cerradura me estuviera esperando. Abrí. Dentro no había nada. Un espacio cuadrado, sin muebles, sin ventanas. Solo 4 paredes y un suelo de cemento. Pero en el centro, alineado perfectamente bajo la bombilla del techo, había un buzón. Un solo buzón. Y al abrirlo, encontré algo más. No una carta. Una fotografía. Era yo. Tomada desde el pasillo de mi casa. De espaldas, frente a mi puerta. Y detrás de mí, alguien más. Muy cerca. Guardé la fotografía sin mirarla mucho más. No por miedo, sino por una intuición. Si la observaba demasiado tiempo, algo en ella cambiaría. Sentía que esa imagen era inestable. Que no estaba terminada. Volví al pasillo, cerré la puerta del 11 y bajé por las escaleras. Pero algo no encajaba. Pasé por el 10º. Luego por el 9º. Pero al llegar al 8º, el pasillo era idéntico al de mi planta. Mismas grietas. Misma alfombrilla sucia. Misma bombilla colgando torcida. Me acerqué a la puerta de lo que, según la numeración, debía ser el 8B. Pero tenía mi número. Toqué el pomo. Estaba abierto. Dentro, mi casa. Muebles en su sitio. Luces apagadas. Todo igual. Salvo un detalle. El espejo del pasillo estaba cubierto con una sábana negra. Y yo nunca cubro los espejos. Volví a salir. Cerré. Subí un piso. Luego otro. Cada planta mostraba el mismo patrón. Misma puerta. Mismo número. A veces, un objeto desplazado. O una sombra que no recordaba. Pero siempre era mi casa. El edificio estaba, repitiéndome. Descendí lentamente, hasta que la secuencia pareció detenerse. Volví a mi piso original. O al menos eso creí. Esa noche, cuando me acosté, lo supe. No estaba exactamente en mi casa. Todo era idéntico, pero el aire era distinto. Olía a metal caliente. El colchón crujía de forma diferente. Y lo más inquietante, el pomo de la puerta de entrada estaba demasiado frío. Como si alguien lo hubiese soltado segundos antes. Me acerqué a la mirilla. Miré. Y ahí estaba. Una figura. Alta, muy quieta, muy cerca. No hacía nada. Solo permanecía ahí. Observando. Lo supe, aunque no tenía rostro. Y cuando me aparté de la mirilla, el sobre estaba de nuevo en el suelo. Sin ruido. Sin pasos. Solo presente. Esta vez, no tenía carta. Solo la fotografía de antes. Pero ahora yo ya no aparecía en ella. Durante días no salí de casa. Si es que aún podía llamarse así. Cada vez que abría la puerta, el pasillo parecía distinto. Más largo, más húmedo, más curvado. Una vez lo encontré completamente oscuro, salvo por una luz lejana que titilaba como una vela al fondo de un túnel. Cerré con fuerza. Me alejé de la entrada. Me escondí en el baño, aunque sabía que no había nada que esconder. Las cartas seguían llegando. Sin remitente. Sin sello. Algunas contenían objetos, una moneda oxidada, una hebra de mi cabello, un botón de una camisa que ya no tenía. Otras solo traían palabras sueltas, escritas a lápiz, como susurros. Ya estás aquí. La planta se completa. No bajes. Esa última fue la única que obedecí. Durante un tiempo. Pero la noche que decidí bajar, lo hice por reflejo, no por voluntad. Escuché la puerta abrirse. Sin que nadie la tocara. El pasillo estaba más corto,
más cerca. Y frente a mí, el ascensor. Abierto. Iluminado con un tono que no había visto antes. Un blanco enfermizo, como dientes pulidos con lejía. Dentro, los botones. Esta vez todos presentes. Incluido el 11. Parpadeando. Entré. El ascensor no se movió. No hizo sonido. No vibró. Solo cambió la luz. Y cuando se abrieron las puertas, ya no había números en las paredes. Ni buzones. Ni timbres. Solo puertas iguales, todas con mirillas. Y todas, desde dentro, me miraban. Sentí que no caminaba, sino que el pasillo me desplazaba suavemente, como una cinta transportadora de moqueta. Reconocí mi puerta. No por el número. Por lo que había al otro lado. La figura que antes espiaba desde fuera, ahora estaba dentro. Y yo estaba afuera. Fui a girar el pomo, pero la puerta no se abría. Miré por la mirilla, buscando una explicación. Y me vi a mí mismo. Dormido. En mi sofá. Respirando. Inconsciente. Mientras alguien más, se acercaba a mí por detrás. No tenía rostro. No tenía cuerpo definido. Solo una silueta negra como papel mojado. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Grité. Silencio. Vi cómo la figura posaba una mano sobre mi cabeza. Y al instante, desperté. En mi cama. Empapado en sudor. La casa en silencio. Todo igual. Hasta que me acerqué a la puerta principal. Había un sobre. El último. Dentro, solo una frase. La próxima vez que mires por la mirilla, no será tu casa lo que veas. Desde entonces, no me atrevo a mirar. Pero a veces, al pasar cerca de la puerta, siento una respiración del otro lado. La mía.